La Biblia en un año, día 258. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Amasías, rey de Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios, aunque no lo hizo con sinceridad. Cuando Amasías llegó a ser un rey muy poderoso, mató a todos los que habían asesinado a su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos. Así que obedeció la ley de Moisés, que dice: los padres no deben morir por culpa de sus hijos, ni los hijos deben morir por culpa de sus padres. Cada persona debe morir por su propio pecado. Amasías derrota a Edom. Amasías planeaba atacar a los habitantes de Edom, por lo que mandó llamar a todos los hombres mayores de 20 años que pertenecían a las tribus de Judá y de Benjamín. Los organizó de acuerdo a sus familias y los puso bajo las órdenes de los jefes del ejército. Eligió un total de 300,000 de los mejores soldados, muy hábiles en el uso de lanzas y escudos. Además, contrató a 100,000 valientes soldados del reino de Israel que pertenecían a la tribu de Efraín y les pagó 3,300 kilos de plata. Sin embargo, un profeta le trajo este mensaje al rey: Dios no te ayudará si usas a esos soldados de Israel. Dios es el que concede la victoria y castiga con la derrota. Si tú insistes en reforzar tu ejército con la ayuda de ellos, Dios hará que tus enemigos te derroten. Pero Amasías le respondió: si les pido que se vayan, no recuperaré los 300,000 kilos de plata que les di. El profeta le aseguró: Dios te dará mucho más que eso. Entonces Amasías mandó de regreso a los soldados de la tribu de Efraín. Ellos se enojaron muchísimo y en su camino de regreso invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron como a 3,000 personas y se llevaron todas sus pertenencias. Luego regresaron a sus casas. Mientras tanto, Amasías se llenó de valor y, acompañado de su ejército, fue al Valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Edom. A otros 10,000 se los llevaron presos a la cima de una roca alta y desde allí los echaron abajo. Todos murieron estrellados contra el suelo. Luego Amasías regresó a Jerusalén y, como se llevó consigo varias imágenes de dioses falsos, comenzó a adorarlos y a quemar incienso en su honor. Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él: ¿cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraba? Todavía estaba hablando el profeta cuando el rey lo interrumpió diciendo: no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Por último, el profeta le dijo: a pesar de lo que has hecho, no quieres escucharme. No hay duda de que Dios te ha abandonado y que va a destruirte. Después de consultar a sus consejeros, Amasías le envió un mensaje a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez, un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo para que sea tu esposa. Pero la fiera del Líbano pasó y aplastó el arbusto. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó al arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre, ni para ti ni para Judá. Amasías no le hizo caso a Joás, y como había adorado a dioses de Edom, Dios decidió castigarlo y permitió que sus enemigos lo derrotaran. El rey Joás no tuvo más remedio que enfrentarse a Amasías en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá, y los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro,
la plata y los objetos que había en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom, y también se adueñó de los tesoros del palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Algunos hombres planearon matar a Amasías en la ciudad de Jerusalén, pero él se había olvidado de Dios. Entonces Amasías escapó a la ciudad de Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Osías, rey de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 52 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elat y la volvió a ser parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gad, Jabnía y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gur-Baal y también a los meunitas. Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Osías. Osías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, pues tenía un gran número de soldados, estaba bien organizado y tenía las mejores armas. El comandante Ananías les ordenó al secretario Jehiel y al asistente Maasías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2.600 jefes de familia al mando de 307.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y hondas que Amasías mandó hacer. Además, Osías les ordenó a los hombres más valientes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres y en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderoso a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías desobedece a Dios. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso y fue precisamente su orgullo lo que le causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más y con mucho valor se le enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón, y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y Él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado.
Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue un leproso y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Toda la historia de Osías está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio de los reyes. Pero no fue enterrado en la tumba de los reyes porque había muerto de lepra. Luego Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Jotam, rey de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Jotam obedeció a Dios en todo y aunque siguió el ejemplo de su padre Osías, no se atrevió a quemar incienso en el templo. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando a dioses falsos. Jotam hizo construir el portón superior del templo de Dios y se dedicó a la construcción de la muralla del monte Ofel. Además, construyó ciudades en la zona montañosa de Judá y torres y fortalezas en los bosques. Derrotó en batalla al rey de los amonitas y durante 3 años seguidos los amonitas le pagaron un impuesto anual de 3.300 kilos de plata, 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Y como Jotam se comportó como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. La historia de Jotam y de sus batallas y la manera en que vivió está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Acaz, su hijo, reinó en su lugar. Acaz, rey de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Acaz tenía 20 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 16 años. Pero Acaz no obedeció a Dios como sí lo había hecho el rey David. Al contrario, Acaz siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, pues hizo imágenes de dioses falsos, y en su honor quemó incienso en el valle de Bet-Hinom. Incluso quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. Esa era la vergonzosa costumbre de los países que Dios había echado lejos de los israelitas. Acaz mismo ofrecía sacrificios y quemaba incienso tanto en las colinas como debajo de los árboles en donde se adoraba a los dioses falsos. Por esta terrible desobediencia, Dios permitió que el rey de Siria conquistara Judá y se llevara muchos prisioneros a Damasco. También Dios dejó que el rey de Israel los derrotara y matara a mucha gente. En un solo día, Pecac, hijo de Remalías, mató a 120,000 hombres valientes de Judá. Un soldado de la tribu de Efraín que se llamaba Sicrí mató a Maseías, el hijo del rey. También mató a Azricam, que era el jefe del palacio, y a Elcaná, que era el asistente del rey con mayor autoridad en el reino. Contando a las mujeres y a los niños, los soldados de Israel se llevaron prisioneras a 200,000 personas de Judá. Además, les quitaron muchísimas cosas y se las llevaron a Samaria. Cuando el ejército de Israel estaba a punto de entrar en Samaria, un profeta de Dios llamado Obed le salió al frente y dijo: el Dios de sus antepasados está muy enojado contra los de Judá, y por eso ustedes han podido conquistarlo. Sin embargo, han sido tan crueles y violentos con ellos que ahora Dios les va a pedir cuentas a ustedes. ¿Les parece poco lo que han hecho, que todavía quieren hacer que la gente de Judá y Jerusalén sean sus esclavos y esclavas? ¿No les parece que ya han pecado bastante contra su Dios? Escúchenme, estos prisioneros son sus parientes. Déjenlos libres antes de que Dios los castigue a ustedes. Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Adlai, eran los jefes de la tribu de Efraín. Al oír al profeta Obed, se volvieron a los soldados y les dijeron: no permitiremos que metan a estos prisioneros en la ciudad. Lo que ustedes quieren hacer aumentará nuestras faltas ante Dios, en que ya de por sí son muchas, y Dios nos castigará duramente. Entonces los soldados reaccionaron,
y delante de aquellos 4 jefes y de todo el pueblo reunido, dejaron libres a los prisioneros y devolvieron todo lo que habían tomado. Luego los 4 jefes se encargaron de atender a los prisioneros. Tomaron la ropa y las sandalias y se las devolvieron a los prisioneros que estaban desnudos. Todos recibieron ropa, comida y bebida. Algunos fueron curados de sus heridas con aceite. Finalmente montaron en burros a todos los que no podían caminar y los llevaron a Jericó, donde los entregaron a sus parientes. Después de eso, regresaron a Samaria. Acaz siguió desobedeciendo a Dios y dejó que la maldad creciera en Judá. Por eso Dios volvió a castigar a los de Judá y permitió que otra vez los edomitas los derrotaran y se llevaran a muchos prisioneros. También dejó que los filisteos los atacaran y que se apoderaran de las ciudades que estaban en la llanura y en el desierto del sur. Entre ellas estaban las ciudades de Bet-Semes, Ailón y Gederot, y también las ciudades de Socó, Timná, Gimsó, junto con los pueblos que las rodeaban. Entonces Acaz le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria. Incluso le envió como regalo todos los objetos de valor que encontró en el templo de Dios, en su palacio y en las casas de los principales jefes del pueblo. Sin embargo, el rey de Asiria, lejos de apoyarlo, también lo atacó y lo puso en una situación aún más difícil. A pesar de haber sufrido tanto, el rey Acaz fue aún más desobediente. Llegó al extremo de presentarle sacrificios a los dioses falsos de Damasco, pues pensaba que si esos dioses habían ayudado a los reyes de Siria a vencerlo, también lo ayudarían a él si los adoraba. Por eso, en vez de ayudarlo, provocó su ruina y la de todo el reino. Dios se enojó muchísimo con Acaz porque había destrozado los utensilios del templo de Dios y había mandado a cerrar las puertas del templo. También había construido altares en todas las esquinas de Jerusalén y en las colinas de Judá para adorar a dioses falsos. Toda la historia de Acaz, lo que hizo y la manera en que vivió, está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, la ciudad de David, junto a la tumba de sus antepasados. Pero no lo quisieron poner en el cementerio de los reyes de Israel. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar.